Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé en qué horario me estarán mirando. Eh, Hoy voy a desarrollar con ustedes el paquete de técnicas cognitivas. Eh, la materia incluye a 4 autores que son fundamentales. En primera instancia va a ser a Ellis, con su terapia racional emotiva conductual. Luego a Beck, con su terapia cognitiva orientada hacia la depresión. Luego vamos a ver todo lo que tiene que ver con las autoinstrucciones de Donald Meichenbaum, que tiene que ver cuando existe un déficit cognitivo, por lo tanto una incapacidad del sujeto de poder darse órdenes, instrucciones o hablarse ante determinado tipo de situaciones. Y por último, vamos a ver una teoría que, en realidad, una estrategia terapéutica, una técnica terapéutica que se llama cambio de rotulación cognitiva, que proviene de el enfoque epistemológico del construccionismo, el cual busca, de alguna manera, eh, reordenar, buscar un cambio en los significados que le dan las personas a las situaciones que son de carácter permanente, inmodificable y que por lo tanto tienen un rótulo, y ese rótulo se transforma en algo que no les permite funcionar de la mejor manera posible. Bueno, dicho esto, voy a pasar a compartir con ustedes pantalla. Eh, Bien, acá tenemos desde el principio. Como les contaba, vamos a ver las técnicas dirigidas a la modificación de las cogniciones. Estas técnicas están orientadas básicamente a los procesamientos cognitivos básicos cercanos a los esquemas cognitivos. Por lo tanto, es una estructura, una nueva forma de procesamiento de la información, una manera diferente de pensar. Siempre hay que pensar que lo cognitivo, en este caso, busca, a través de la estrategia, de distintos tipos de estrategias. Algunas van a ser de razonamientos lógicos, otros van a ser de búsqueda de pruebas empíricas, otras van a buscar darle lo que se entenderían como prótesis verbales a los individuos o muletas verbales que le faciliten poder tener una manera de poder hablarse frente a situaciones que son de carácter problemático. eh, y por lo tanto le permitan enfrentar las situaciones que hasta el momento no han podido enfrentar de muy buena manera porque carecen de la capacidad de poder hablarse en esas situaciones de una manera adaptativa. Y por último, el cambio de rotulación cognitiva, que lo que va a buscar de alguna manera es introducirse dentro del mundo de significados de una persona para poder producir cambios que le faciliten su adaptación, aún en situaciones que no pueda modificar. Las técnicas, a diferencia de los procesos conductuales, hacen hincapié al proceso de cambio a partir de variables cognitivas. Esas variables cognitivas son eh, es como tratar de llegar por diferentes puntos a un mismo objetivo, que en este caso es el cambio. Uno puede introducirse a través de la variable emocional, como son en las técnicas de reducción de la ansiedad, y también producir un cambio en las variables cognitivas y comportamentales. Uno puede producir un cambio comportamental y producir un cambio cognitivo y emocional, y uno puede producir un cambio cognitivo y producir un cambio, por lo tanto, conductual como emocional en los individuos. No son compartimentos estancos, sino son cosas que están divididas en términos teóricos y por lo tanto son distintas vías para poder producir una modificación en la vida de una persona. Podemos decir que, como les contaba, que tenemos la reestructuración racional ellisiana, la terapia cognitiva de Beck,
las autoinstrucciones de Donald Meichenbaum y el cambio de rotulación cognitivo, que tiene una base más constructivista, que parte de la teoría de Charter y Singer, que luego vamos a poder ver. Vamos a ver la reestructuración racional. Este viejito alegre murió en el 2007, es Albert Ellis. Ellis, como ya habrán visto ustedes en la terapia, en la teoría psicológica cognitiva, es el que plantea la terapia racional, y su estrategia de terapia racional viene ordenada con lo que se entiende como reestructuración racional. La introdujo en el año 58 y a través de las décadas fue ampliando y profundizando por los practicantes de la TREC y posteriormente también por la escuela de Aaron Beck. O sea, Beck y Ellis son contemporáneos. De hecho, hay mucha bibliografía, dentro de la bibliografía hay muchas referencias cruzadas de ellos, en donde uno menciona al otro, y de alguna manera uno toma aspectos de su terapia para aplicarlos en su propio modelo teórico y viceversa. Pero tienen distinciones bastante importantes que hacen que cada modelo haga hincapié en un aspecto y no en otro. El primer paso para comprender la utilidad de esta técnica es reconocer la importancia que tiene aquello que se piensa en las emociones y en la manera de actuar. Para Ellis, en su marco teórico, va a partir claramente de filósofos como Epícteto, como Buda. O sea, él parte de una noción que es que las cosas no son ni buenas ni malas, sino las opiniones que tenemos acerca de ellas, que es un planteo que viene que es formulado por Epícteto en el siglo IV a.C., en un libro que se llama el Echiridión, y en él es donde plantea esta formulación, en donde lo que habría que empezar a pensar es que aquello que yo pienso determina lo que yo siento y lo que yo hago. Esa sería técnicamente la formulación para Ellis de este enfoque, del enfoque cognitivo de su terapia racional emotiva conductual. Las personas tienden a interpretar básicamente de una forma diferente una situación conflictiva. Dice, estas variaciones dependen de factores individuales, no todo el mundo la interpreta de la misma forma. Estas maneras diferentes de ver una situación llevan a sentir diferentes emociones, miedo o seguridad, por ejemplo, y a que las formas de comportarse ante la situación también varían. O sea, no todo el mundo interpreta de la misma forma las situaciones, y por lo tanto se sienten de manera distinta y actúan de manera distinta. La gran cuestión acá es que hay creencias que son funcionales y que facilitan la posibilidad de que las personas se adapten, y hay creencias que son disfuncionales, que van a tener la definición de lo que se entiende como creencia irracional, que hacen que las personas en su quehacer cotidiano se sientan malestar emocional, psicológico, y por lo tanto actúen de una manera que no les permita concretar los objetivos primordiales que tienen en su vida. En definitiva, va a decir Ellis, la forma en que se interpreta una situación influye de manera determinante sobre cómo se vive y por lo tanto sobre el estrés y la ansiedad que se padece. Esto es claro cuando empezamos a ver que hay conceptos como las creencias racionales que se van a basar claramente en una cuestión más flexible, en una cuestión más empírica, en una cuestión que tiene que ver con los gustos o las preferencias que tiene un individuo acerca de las cosas que desea de la vida, y por lo tanto van a ser más probabilísticas en algún sentido, que van a facilitar de alguna manera el poder lograr las cosas que las personas pretenden de la vida. Y por lo tanto se van a manifestar en el área de la esfera cognitiva en términos de me gustaría, quisiera o preferiría que esto me pase, o no me gustaría, o no quisiera, o no preferiría que esto me pase.
que hay una diferencia, una distinción importante sobre la creencia irracional, que es dogmática, es absolutista, es rígida y es inflexible, y se expresan en términos de obligaciones, necesidades imperiosas o exigencias. Por lo tanto, se manifiestan en la esfera cognitiva como diálogos o pensamientos que tienen que ver con el tengo que, no tengo que, el debo de o el debería que, ¿sí? O no debería, que en alguna manera lo que va a provocar es emociones más negativas, o para ser más exacto, para sacar la palabra moral de lo negativo y lo positivo, a desadaptativo, ¿bien? Y por lo tanto van a ser inapropiadas, van a generar frustración, van a interferir en la persecución y obtención de las metas que se plantea un individuo. A todos debería gustarle esta clase, por ejemplo, todos tienen que quererme, debo agradarle a todo el mundo, debo ser siempre el mejor. Hoy día tenía un paciente que es una persona que padece de grandes niveles de exigencia. Eh, Su madre siempre fue una persona que metió presión en su vida y por lo tanto no aceptaba que hubieran notas menores al 10. Lo cual, cuando él iba, cuando era chico, y iba a su madre a mostrarle que había aprobado, pero que había sacado un 9, le decía que no entendía por qué no se había sacado un 10. Lo cual fue formando, de alguna manera, una mirada bastante inflexible sobre sí mismo. Y cuando le planteé la tarea de darle básicamente una biblioterapia, eh, que era simplemente leer un libro acerca exactamente de creencias irracionales, él entendió que tenía que estudiarlo para darme de la mejor manera posible una gran clase, por así ponerlo, de esto que yo le había pedido. Es como que me iba a rendir un examen, que en ningún momento estuvo dentro de la consigna, no estuvo dado dentro de la consigna, sino que por el contrario, fue una interpretación de él, lo cual generó que no encontrara el espacio para leer, que rodeara y diera muchas vueltas para poder hacer la tarea, que se sintiera frustrado porque no podía dar con el objetivo que se había propuesto, y hacer exigencias que no se le había solicitado de ninguna manera, que estaban dentro de sus propias interpretaciones. Él consideró que con esto iba a ser mejor su terapia. Y por el contrario, una de las grandes cosas que uno tiene que tratar de lograr es que se acceda a la capacidad de entender que, bueno, que no es necesario ser perfecto para poder mejorar, y que en ningún momento se le había solicitado un examen. Los exámenes son para poder obtener un título para un trabajo, pero no para hacer un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, fue el motor, obviamente, para poder intervenir acerca de la lógica con la cual había construido esta idea de esta exigencia que no había estado enmarcada dentro de el encuadre de la tarea que yo le había prescrito. Las creencias irracionales existen en todas las personas, según Ellis. Es irracional pensar que no tenemos ideas irracionales. Vamos a decir que las creencias irracionales tienen que ver con el sí mismo, con los demás y con el mundo. En el sí mismo se tiene que ver con esta idea de ser perfecto o siempre actuar de buena manera, con los demás que siempre me tienen que tratar de una manera buena y correcta, y que el mundo tiene que ser una situación fácil que no me presente obstáculos, lo cual muchas veces genera situaciones en donde las personas se sienten muy frustradas cuando encuentran problemas en la vida. Es un problema este tipo de creencias y se transforma en un pensamiento generalizado y una forma sistemática de pensar las situaciones en particular. Entonces, estas ideas irracionales fundamentalmente quedan englobadas en tres nociones básicas en las que los individuos hacen peticiones de carácter absoluto, como les decía recién, a sí mismos, a los demás y al mundo. Tengo que actuar bien y tengo que ganarme la aprobación por mi forma de actuar, que es lo que le estaba contando recién.
me tengo que estudiar perfecto este texto porque esto va a ser definitivamente lo que haga mi mejoría, cuando en realidad no había que estudiarlo, había que comprenderlo a grandes rasgos. Esa era la idea en todo esto. Tú debes actuar de forma agradable, considerada y justa conmigo, lo cual muchas veces se encontrarán que hay personas que no actúan de manera justa, ni considerable, ni agradable. Y una cosa es preferir que ellos se comporten de esta manera y otra cosa es exigirles que sean de esa forma. Lo cual nos ha llevado hace un tiempo largo a vivir en una especie de moralidad, de estar todo el tiempo señalando a los defectos del otro y estar todo el tiempo condenando al otro porque no se comporta como uno considera que debería comportarse. Y esto es que estamos continuamente emitiendo juicios morales acerca de los demás y acerca de uno mismo también. Y el último es enjuiciar básicamente el mundo, que las condiciones de mi vida deben ser siempre buenas y fáciles para que pueda conseguir todo lo que quiero. ¿Cómo a mí me ponen este obstáculo? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué el examen es difícil? ¿Por qué, ¿por qué me tocan vivir estas cosas, como estar en cuarentena, por ejemplo? O sea, cosas que muchas veces, si bien son molestas y son incómodas, no tienen nada que ver con que no deberían existir, sino que existen y uno tiene que tratar de ver cómo hace para eh, adaptarse a ellas con un pensamiento que facilite no pelear contra cosas que no se pueden modificar o que generan tanto malestar porque no las aceptamos, porque exigimos que sean de una forma que no, no deberían ser. Cuando en realidad una cosa es preferir o que te guste, pero otra cosa es considerar que las cosas tienen o deben ser de una manera que no van a ser. Este es el gran eje, de alguna manera, del foco que hace Ellis en el tratamiento. El objetivo de la TREC es apuntar a la modificación de las creencias irracionales tratando de volverlas más racionales. Claramente esto no es un proceso simple, esto es un proceso que se va a ir dando a lo largo del tratamiento y sobre todo anclado en lo que se entiende como el debate socrático, la mayéutica o la utilización de la lógica para poder producir un cambio en este individuo. Y por lo tanto, para que la persona pueda acceder a la verdad, porque entendemos que el racionalismo entiende que hay verdades a priorísticas que tienen que ser descubiertas a través de la lógica, y esto es un concepto que ha sido puesto en debate, pero bueno, por racionalistas, claramente, por las personas que han empezado a decir existe la verdad, pero bueno, esto sigue funcionando de alguna manera. Hay verdades que son consensuadas, hay cosas que se puede acceder y se puede pensar si realmente este tipo de funcionamiento, de pensamiento, permite obtener los mejores resultados en este individuo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A través del descubrimiento guiado. ¿Qué es el descubrimiento guiado? El terapeuta guía a través de preguntas para que el cliente descubra que el pensamiento que está sosteniendo o que subyace su malestar es de carácter irracional. Consiste en 4 pasos fundamentales: explicar qué es el ABC. A son los acontecimientos, B son las creencias o beliefs, ¿sí? En inglés, y C son las consecuencias, que son emocionales y conductuales. Si son creencias irracionales, van a llevar a consecuencias emocionales y conductuales desadaptativas, y si son creencias racionales, van a llevar a consecuencias emocionales y conductuales adaptativas. Detección de estas creencias irracionales. Esta detección la tenemos que hacer claramente a través de la exploración. Uno puede hacerlo primero a través de, vuelvo a decir, el descubrimiento guiado, pero también se puede combinar como estrategia secundaria la posibilidad de un autorregistro. Pero Ellis primero busca el descubrimiento a través del debate. Vamos a decir que eso sería lo que distancia a Beck de Ellis. Beck va a utilizar el autorregistro como el arma terapéutica de excelencia, y Ellis, por el contrario, va a utilizar el descubrimiento guiado
como arma terapéutica de excelencia. Ambos combinan ambas estrategias, pero una como primaria y la otra como secundaria, ¿se entiende? O sea que Ellis va a utilizar primero el descubrimiento guiado y en segunda instancia, si no surte efecto esto, va a utilizar el autorregistro. Beck va a utilizar el autorregistro como herramienta primaria y luego va a utilizar el descubrimiento guiado en la terapia a través del diálogo. Debate y discusión de las creencias irracionales y la consecución de un nuevo efecto o filosofía. Vamos a pensar que tiene que tener un estilo el terapeuta de la TREC, que es que primero que tiene que aceptar incondicionalmente a los clientes. No puede juzgarlos y no puede considerar que estos tienen algún defecto o alguna rotulación, sino que lo que yo tengo que entender es que las personas las tengo que aceptar como son. No significa que eso implique que nos vayamos a modificar con esa persona las cosas que le están ocurriendo que lo llevan a tener efectos negativos dentro de su vida, pero partimos de una aceptación incondicional de la persona. Intentar ser genuino en la terapia, mostrar empatía a los clientes, que se comprende básicamente cuál es la filosofía de vida, mostrarse muy activo y directivo, ha de ser didáctico, claramente, debe ser un modelo racional de sentir y comportarse, o sea que nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son las creencias y las exigencias y también combatirlas dentro de nuestro propio esfera personal, porque si no somos personas flexibles, rara vez podemos ser un buen modelo para las personas que lo son, las personas que son inflexibles. Y utilizar el sentido del humor como un método para combatir las exigencias de las creencias irracionales. Ellis cree mucho en el sentido del humor, yo también. Creo que el sentido del humor es una manera muy sana de poder abordar los problemas. Es bueno poder reírse, claramente en la medida en que esto sea de utilidad y la persona, hay que saber ser muy bueno en esto para poder utilizar el sentido del humor. No es reírse del paciente, sino es poder usar el sentido del humor o la ironía para poder dar cuentas de que hay algo que no está bien dentro de esto, como la verdad que debe ser bastante difícil tratar de ser perfecto, ¿no? Con la cantidad, con la imposibilidad, ¿no? que eso conlleva. Debe ser durísimo ser una persona que trata de hacer todo perfecto y a fin de cuentas no le sale. O sea, la idea de a veces usar un sentido irónico o un sentido humorístico en las cosas es tratar de ver cómo flexibilizamos eso que puede estarle molestando. Y bueno, y al final, ¿qué resultado te trajo esto? Debe haber sido buenísimo esto que pasó cuando vos te exigiste tratar de estudiar todo esto. Y por ahí la persona te dice, no, la verdad que me salió mal, no me gustó, no me sentí bien. Y bueno, eso lleva de alguna manera a ir entrando a través de un estilo no tan, ¿cómo decirlo?, distante, sino un estilo un poco más humano y que permita también la posibilidad de reírnos de nosotros mismos. Yo creo que principalmente si uno puede reírse de algunas cosas, muy probablemente, sobre todo estamos hablando de las exigencias. Hay cosas las cuales no causan gracia y de ninguna manera serían susceptibles de ser usadas con humor. La muerte de alguien, un despido, no sé, un montón de cosas. Pero hay otras que sí, que ameritan el sentido del humor. Con la práctica profesional se van a poder dar cuenta que hay situaciones que realmente son eh, eh, nada, humorísticas, por así ponerlo. La explicación del ABC es explicar el esquema del cliente, de cómo está la naturaleza y la dinámica de los problemas, a través de la entrevista, claramente. Consiste en explicarle de manera clara cómo son las creencias y los pensamientos que determinan sus emociones y cómo los pensamientos negativos generan emociones negativas, como les contaba, acontecimientos activadores, creencias y consecuencias. Se explicará al cliente cuál es el proceso de las alteraciones emocionales y conductuales, así que el acontecimiento activador será alguna experiencia de la vida real del cliente, que B son las creencias que indicará los pensamientos que
los pensamientos de carácter irracional, y las consecuencias son el malestar emocional y conductual que se desencadena producto de este efecto de tener creencias irracionales. Y en algún sentido luego termina, al principio lo plantea como algo lineal, pero luego lo termina planteando como algo circular, en donde las creencias, las consecuencias terminan determinando, dando como si fuera una especie de impronta sobre los acontecimientos, y a su vez los acontecimientos vuelven a impactar sobre las creencias, y las creencias sobre las consecuencias, y así como si fuera una especie de cuestión circular. Porque se dio cuenta, al fin y al cabo, que no era lineal absoluto, sino que también cómo actuábamos influye sobre las situaciones que están aconteciendo. El paso para identificar las creencias irracionales nacen claramente de la tendencia del sujeto a ver el mundo de una manera deformada, a plantear Ellis, y hacer afirmaciones poco empíricas sobre lo que ha ocurrido o ocurrirá. Ellis distingue 4 formas principales de irracionalidad. Pensar que alguien o algo debería ser, sería necesario o tiene que ser distinto de lo que es, o sea, como mi vida no tiene que ser de esta forma. Calificar de horrenda o terrible una situación. Pensar que no es posible sufrir, soportar o tolerar a esa persona o situación y afirmar que no debería haber sido de esa forma. Y ante los errores cometidos, afirmar que el que los comete merece reprobación y puede calificarse de canalla, despreciable, inútil, bueno para nada, o uno mismo también, ¿eh? O sea, ese es el gran problema, porque esto se vuelve como un boomerang. De alguna manera, las mismas calificaciones que hacemos los demás se terminan transformando en calificaciones, en autocalificaciones o descalificaciones que hacen que las personas se sientan de muy mala manera consigo mismas. Vamos a identificar las creencias irracionales. Para identificarlas, se sugiere que el cliente comience a tomar conciencia de los pensamientos o creencias de carácter dogmático, rígido, absolutista que usan en su vida cotidiana. Se le solicita al cliente que cada vez que aparezca el problema identifique qué es lo que está pensando y que identifique este tipo de pensamientos. Como técnica podemos utilizar para facilitar esta detección el autorregistro, como le contaba, pero no es primordial para Ellis. Ellis la va a tratar de ir descubriendo en la terapia y en el debate lógico, pero va a utilizar secundariamente el autorregistro. Para ayudar al cliente a identificar más fácilmente estas creencias, le explicamos que estos pensamientos suelen estar enunciados bajo la forma categórica de tengo que, debo, siempre, nunca, todo, ¿bien? Como pensamientos más de carácter polar, por así ponerlo, que llevan a que la persona califique las situaciones de una manera que tiende a ser muy rígida. Acá tenemos una modalidad de autorregistro, fecha y hora, situación, que es lo que aconteció, qué sintió, qué pensó y qué hizo. Entonces acá tienen, como podrán ver, el acontecimiento activador, la emoción, que muchas veces es lo primero que se percibe, el pensamiento, que tiene que ver qué es lo primero que pensó frente a eso, y la conducta, que es lo que realizó frente a este pensamiento, cómo actuó con ese pensamiento. El debate, una vez puesta de manifiesto, se procederá a esta discusión lógica y empírica, es decir, a debatir científicamente la cuestión. Para esto se utilizan preguntas retóricas que susciten el debate como, ¿es posible que usted sea perfecto o que vos puedas hacer todas las cosas sin equivocarte? ¿Conoces a alguien que pueda hacer esto, que le salga todo bien, que nunca se equivoque? ¿Realmente esto debería ser de esta forma? ¿En qué libro está escrito esto que todo el mundo te tiene que tratar bien, por ejemplo? Cuestionamos la racionalidad o la validez de dicha idea con preguntas como, ¿qué te hace pensar que esto tiene que ser así? Entonces, con las preguntas vamos armando esta posibilidad de ir desmantelando una creencia que es de carácter ilógico. Una hipótesis no es un hecho, solo es una suposición que debe examinarse para determinar si es correcto o no. Por lo tanto, tenemos 3 estrategias básicas para esto. La primera es centrarse en la falta de lógica. ¿Está bien? O sea, por lo tanto, ver si ese pensamiento es lógico. Si ese pensamiento es lógico, va a haber una relación entre premisas y conclusiones que
nos va a permitir saber que eso es lógico. Lo otro es centrarse en el aspecto empírico, objetivo. ¿Existe realmente esto? ¿Tengo pruebas para sostener de que este pensamiento es así? ¿Que soy un bueno para nada? ¿Que todo me sale mal? ¿Que no sirvo que no sirvo para nada? ¿Que todo me sale mal? Y lo último es centrarse en el aspecto pragmático, práctico. ¿Me funciona este pensamiento? ¿Me sirve para algo pensar esto que yo estoy dándole vueltas tanto? Al fin y al cabo, pareciera que puede ser lógico, puede ser empírico, pero al fin y al cabo, ¿es práctico esto que estoy haciendo? La primera es el núcleo principal del debate filosófico, la técnica considerada parte de la TREC como preferencial, ¿bien? Mientras que la segunda y la tercera forman parte de las técnicas incluidas en la TREC como generales. La consecución de un nuevo efecto de filosofía tiene que ver con que la TREC, de alguna manera, es conseguir un nuevo efecto de filosofía a través de haber adquirido pensamientos que son más lógicos y por lo tanto más preferenciales, al fin y al cabo, para poder manejarse en la vida. Pero esto tiene que adquirirse como si fuera un hábito y por lo tanto tienen que parecer que están automatizados en el individuo, ¿bien? Como estaban automatizados antes las creencias irracionales. Y por lo tanto ver de forma más lógica tanto la mirada de uno mismo, de los demás y del mundo. A través del debate se busca que el cliente modifique la creencia irracional por una más racional y funcional. El terapeuta animará al cliente a que construya enunciados alternativos que contengan la misma proporción de lo que a él le gustaría, pero en términos más flexibles. Para esto podemos pedirle al cliente que genere pensamientos alternativos a través de un autorregistro. Como decíamos, qué sintió, qué pensó, qué hizo y qué pensamiento alternativo puede hacer distinto a eso que pensó. Es muy importante encontrar pensamientos que pueden llegar a tener que ver que, bueno, si bien a mí me gustaría haber aprobado la materia, no es que yo debo o tengo que ser siempre un alumno de 10, que es lo que terminó de alguna manera condenando a este pobre hombre a sentarse a debatir conmigo estas creencias que lo han perseguido a lo largo de los años. Eso sería bastante importante a tener en cuenta. Bien, acerca de la terapia cognitiva, voy a hacer un pequeño impasse.